cerebro del corazón, pero el corazón también se comunica con el cerebro de otra manera. El corazón se comunica con el cerebro mediante la segregación de hormonas. El corazón segrega dos hormonas, concretamente el factor natriurético atrial y la oxitocina. Y esas dos hormonas actúan sobre el cerebro. Entonces, el corazón envía literalmente señales de estrés al cerebro. El cerebro recibe esas señales y refuerza su señal inicial de estrés, refuerza su percepción inicial negativa. Por lo cual, como refuerza esa percepción inicial negativa, pues vuelve a enviar pues esa señal hacia abajo. Vuelve a enviar la señal al corazón y esa señal es reforzada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que llamamos el biofeedback negativo. ¿Bien? Entonces, el biofeedback negativo, ¿qué es lo que hace? Pues, resumiendo, el cerebro se comunica con el corazón diciendo que estamos estresados y el corazón confirma esa situación reforzando la opinión original del cerebro. ¿Bien? Cuando eso ocurre, se activa una cosa que llamamos el eje HPA. El eje HPA son las siglas en inglés para el hipotálamo, la glándula pituitaria anterior y los suprarrenales, que es un mecanismo fisiológico que nos prepara para la acción. Hace que segregamos una serie de hormonas, pues cambia el riego sanguíneo a diferentes partes del cuerpo. Es un sistema bastante complejo, pero el eje HPA básicamente nos prepara para situaciones de emergencia. El gran problema que tenemos con el eje HPA es que es un mecanismo primitivo que se debería usar durante un periodo muy corto para situaciones de emergencia y no para un uso prolongado. Entonces, a ti pues te atacan y o sales corriendo o te peleas. Allí el eje HPA es muy útil. Pero tu jefe te pide que presentes un informe un lunes y que lo tienes que tener para el viernes y estás 5 días con el eje HPA activado, pues eso es malo, porque el cuerpo sufre un tremendo desgaste, porque durante todo ese tiempo tenemos este círculo vicioso, este biofeedback negativo actuando sobre el cuerpo. ¿Bien? Entonces, eso es el biofeedback negativo. Pero también tenemos el biofeedback positivo, porque este sistema sirve no solamente para activarse en momentos de emergencia, también sirve para activar un estado de bienestar en el cuerpo. Y ahora voy a buscar el otro archivo. Un momento. Aquí lo tengo. Vamos a ver ahora el biofeedback positivo. Aquí tenemos. Muy bien. Qué bien me funciona todo esto. Estoy encantado de la vida, la verdad. Porque ahora vemos el biofeedback positivo. Entonces, el biofeedback positivo funciona de la siguiente forma. Aquí el cerebro percibe algo positivo, pues una foto de un cachorrito en Facebook, o tu mascota, o lo que sea, y manda una señal neuronal positiva al corazón. Entonces, esa señal neuronal positiva genera una reacción fisiológica en el corazón y el corazón estabiliza su variabilidad del ritmo cardíaco. Hablamos antes de la variabilidad del ritmo cardíaco como una parte esencial para estabilizar la función del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Pues esa variabilidad del ritmo cardíaco aquí se estabiliza y genera un estado que nosotros llamamos un estado de coherencia. Entonces, si alguna vez te has preguntado qué es lo contrario del estrés, pues lo contrario del estrés es la coherencia. La coherencia es cuando tenemos un biofeedback positivo.
Y ese estado de coherencia es generado por el corazón. Esto es importante tomarlo en cuenta. Es imposible generar un estado de coherencia fisiológico solamente con la mente. Se necesita unir las dos partes. Entonces, una vez que esa señal neuronal positiva llega al corazón, el corazón estabiliza su onda la variabilidad de su ritmo cardíaco y de hecho genera una onda suave y ondulada, como podemos ver en pantalla, y envía esta señal de refuerzo neuronal y hormonal al cerebro. Segrega concretamente oxitocina y el cerebro se siente bien, porque la oxitocina la llaman la hormona del amor y hace que el cerebro se sienta bien. Entonces el cerebro empieza a sentirse bien. ¿Qué es lo que hace al sentirse bien? Pues refuerza esa percepción cerebral positiva que ya está teniendo y envía de nuevo una señal neuronal positiva al corazón diciendo, sí, sí, chicos, estamos bien. El corazón, al recibir esa señal neuronal positiva, dice, sí, efectivamente, pues estamos muy bien. Y vuelve a enviar esa señal de refuerzo neuronal y hormonal que genera más refuerzo positivo, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos este círculo, pero esta vez tenemos este círculo positivo. Y otro de los, digamos, efectos colaterales de este proceso es este de aquí. Hay una inhibición del eje HPA, porque cuando estamos en un estado de coherencia, el eje HPA está inhibido, porque no olvidemos que el eje HPA se activa en momentos de peligro percibido. Y aquí, como no hay peligro percibido, pues se desactiva el eje HPA y inhibe que se active. Y esto es el biofeedback positivo basal. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con el biofeedback positivo basal? Pues nosotros normalmente en un estado de nuestro día a día estamos en un estado cuando usamos la mente como una herramienta para solucionar problemas. Y eso es realmente el problema con mantener este estado de coherencia basal, este estado de biofeedback positivo basal. Porque si estamos constantemente usando la mente para solucionar problemas, pues lógicamente, ¿qué señales está enviando la mente al corazón? Pues está diciendo, chicos, pues hay un problema. Es muy fácil comprobarlo. Píllate algún día, por ejemplo, pues en la ducha o en un momento que no estás haciendo nada. Píllate pensando. No estarás pensando en lo bonito que es la vida y lo mucho que quieres a tus padres o lo mucho que quieres a tu pareja o qué maravilloso es estar vivo. No, estarás pensando en lo que tienes que hacer, a dónde tienes que llegar, lo que tienes en tu cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Y eso es el problema, que nuestra mente es una herramienta para solucionar problemas, por lo cual la solemos usar para solucionar problemas. Así que este biofeedback positivo es muy bonito, en teoría, pero en un estado basal es bastante difícil de conseguir porque esta cosa aquí, nuestra mente, realmente no está acostumbrada a funcionar en modo positivo, con chip positivo, está acostumbrada a funcionar en modo negativo, por lo cual lo que solemos hacer es generar ese estado basal negativo que hemos visto en la anterior imagen. Pues, ¿qué hacer? Pues, lógicamente, tenemos que solucionar este estado basal y crear un estado basal opuesto al negativo. Queremos crear un estado de biofeedback positivo basal permanente. Y eso se hace mediante el entrenamiento. Vamos a ver un poco cómo se puede hacer mediante el entrenamiento. Voy a cargar la siguiente animación. Un momentito. Aquí lo tenemos. Entonces, esto es el biofeedback positivo entrenado. Se puede conseguir mediante un proceso de entrenamiento usando el software de coherencia cardíaca,
Pero también os voy a enseñar cómo podéis seguir este proceso de entrenamiento sin el software. Lo que hace el software de coherencia cardíaca es un programa informático muy importante, que es el resultado de 30 años de desarrollo, que lo que hace es que te permite visualizar literalmente tu corazón en pantalla. Entonces, en la pantalla visualizas las ondas de tu corazón, y al visualizar las ondas de tu corazón, pues literalmente modificas las ondas de tu corazón, porque no olvidemos que tu mente actúa sobre tu corazón. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues la persona visualiza sus ondas de corazón. Al visualizar sus ondas de corazón en un estado de coherencia, esa señal neuronal positiva es reforzada y enviada al corazón. O sea, el cerebro dice al corazón, estás bien. Y el corazón responde, pues sí, estoy bien. Y envía esa señal incrementada positiva al cerebro. Entonces el cerebro recibe una señal de refuerzo positivo aumentado. Bien, y esto es cómo funciona el entrenamiento para conseguir un biofeedback positivo basal de forma constante. Básicamente lo que tienes que hacer es entrenar tu mente para pensar en cosas bonitas y enviar esas cosas bonitas como señal neuronal al corazón. Porque vuelvo a matizar, es importante que tenemos que usar las dos cosas a la vez. Es la razón que, por ejemplo, muchos alumnos me vienen y me dicen, oye, John, que yo pues medito todos los días, pero sigo con mi estrés, o medito media hora todas las mañanas, pero sigo con mi insomnio, o no consigo curar mi enfermedad a pesar de toda la meditación que hago. Y yo digo, sí, pero ¿qué tipo de meditación estás haciendo? ¿Estás haciendo alguna meditación combinando cuerpo-mente? Y él me dice, no, pues una meditación mental. Pues te falta. Esto es el problema. Y la primera vez que realmente me di cuenta de esto es cuando nosotros apoyamos económicamente a un monasterio tibetano, un monasterio budista en la India. Y hace unos años pues fui a visitar el monasterio y estuve con ellos pues 10 días haciendo iniciaciones a los monjes en Reiki, que fue muy bonito, y aprendiendo cómo vivían. Y ellos se pasaban todo el día estudiando, porque para ellos la iluminación se alcanzaba a través de la mente. Se levantaban a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y se pasaban todo el día prácticamente estudiando. Yo quedé pues alucinado, los niños también, hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Y estaban todo el día usando su mente. Entonces nosotros hicimos una donación de un equipo de software de coherencia cardíaca al monasterio, al hospital del monasterio. Y los médicos me comentaron que la mayoría de las enfermedades que tenían los monjes eran enfermedades relacionadas con el estrés. Y eso me impactó mucho, porque pensé, pues es que se supone que estos son pues monjes budistas tibetanos buscando la iluminación, y son una panda de estresados. Y claro, pues después me di cuenta del por qué estaban constantemente estresados, pues porque estaban todo el día metidos en su mente, ignorando lo que era el cuerpo. Y eso es el problema principal que tenían, estaban metidos en su mente, ignorando su cuerpo, y como consecuencia pues estaban enfermos, porque si no trabajas el cuerpo y la mente a la vez, pues entonces no hay este biofeedback. Así que trabajar la mente, por supuesto que es importante, pero tienes que trabajar la mente para que actúe sobre el cuerpo. En este caso, como hemos visto, en el corazón. Bien, pues eso es el biofeedback y eso es cómo funciona. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues se consigue mediante practicar y aprender coherencia cardíaca. Coherencia cardíaca es un método que ha sido desarrollado por el Instituto HeartMath, y normalmente pues acompaña, como he comentado antes, el software, pero tú puedes aprender la técnica sin necesidad del software. Aquí en el chat ahora voy a teclear la web.
ahí en el chat podéis ver la web de coherenciacardiaca.es. Entonces, en esa web lo que hay es el tutorial de coherencia cardíaca. De hecho, vamos a hacer una cosita. Yo creo que puedo enseñaros la web. A ver, un momentito. Ahí voy a capturar. Aquí. Eso es. Bien. Cómo me gusta este software. Qué bueno. Estoy encantado de la vida. Esta es la web de coherencia cardíaca. Entonces, lo que estáis viendo aquí. Entonces, si bajas, tienes aquí abajo el tutorial de coherencia cardíaca. Y escuchas el tutorial de coherencia cardíaca y te explica básicamente los 4 pasos para entrar en coherencia. Y una cosa muy interesante de los 4 pasos es lo que podemos ver aquí en la imagen. Un momentito que lo paro para ver la imagen otra vez. Uno de los 4 pasos incluye poner la mano en el corazón, por lo cual adivina lo que puedes hacer mientras estás con tu mano en el corazón. Por supuesto, te puedes dar Reiki al mismo tiempo. Y allí, cuando combinas coherencia cardíaca con Reiki, es tremendamente potente. Porque al mismo tiempo que estás practicando la técnica de coherencia cardíaca, pues te estás dando Reiki al corazón. Y esa es una de las ventajas principales que tiene. Así que te animo a que entres en la web que he puesto allí, que te aprendas el tutorial y que practiques coherencia cardíaca todos los días. ¿Cuándo es el mejor momento y durante cuánto tiempo? Pues lo curioso de coherencia cardíaca es que es algo que no se necesita practicar durante mucho tiempo. Normalmente con 5 minutos es suficiente, pero cuantas más veces al día lo haces mejor, por lo cual practicarlo durante 5 minutos, pues 3 o 4 veces al día es maravilloso. Pero si solo puedes hacerlo una vez porque no tienes tiempo, el mejor momento para hacerlo es por la mañana, justo después de despertarte, porque tu cuerpo empieza a generar un pico de cortisol y ese pico de cortisol se aumenta pues justo media hora aproximadamente antes de despertarte. Así que si tú puedes hacer coherencia cardíaca recién despertado, ayudarás mucho para pues cortar ese pico de cortisol. A ver, estoy buscando ahora una imagen que puede ser que la tenga aquí a mano. Si no la tengo a mano, pues no es muy importante, pero si la tengo, pues mejor, para enseñar lo que quiero decir de lo que es el pico de cortisol, y podemos ver pues lo que quiero decir por eso. A ver, ¿dónde estamos? Creía que lo tenía a mano, es que no lo he preparado de antemano porque se me acabó de ocurrir que podía ser interesante verlo, y la verdad es que no lo encuentro. Pero si buscas en internet pues segregación de cortisol o gráfico de segregación de cortisol, verás eso, verás que segregamos cortisol pues justo a primera hora de la mañana, pues aproximadamente media hora antes de despertarnos. Mira, aquí lo tengo. Ok, pues entonces voy un momentito que voy a pasar la imagen aquí. Aquí lo vemos. Esto es el pico de cortisol que podemos ver que se segrega a primera hora de la mañana. Puedes ver en el eje X pues la hora, y puedes ver que justo a las 8 de la mañana
porque esta persona pues se levanta a las 8 de la mañana, es cuando se genera ese pico de cortisol. Y no olvidemos que el cortisol se llama la hormona del estrés. Y otra cosa importante del cortisol es que es la hormona opuesta a otra hormona que se llama el DHEA. Y la DHEA se llama la hormona de la juventud porque es la hormona que nosotros segregamos cuando queremos regenerar. Entonces, en el proceso regenerativo del cuerpo, para regenerar y crear nuevas células, pues la hormona DHEA es importante, pero el cuerpo no puede segregar las dos cosas. O segrega cortisol o segrega la hormona DHEA. Por lo cual, si tú puedes cortar ese pico de cortisol que ves en la imagen haciendo coherencia cardíaca recién despertado, segregas menos cortisol a lo largo del día y segregarás más DHEA y ayudará en tu proceso de regeneración, algo por ejemplo que es esencial cuando estamos en un proceso de enfermedad. ¿Bien? Así que eso es el biofeedback, eso es cómo funciona la coherencia cardíaca. Tenéis, como digo, el tutorial en la web que he puesto allí, así que te animo a que lo practiques. Yo llevo 11 años practicando coherencia cardíaca y me ha venido de maravilla. Ya para terminar, una cosa para tomar en cuenta es que un estado de coherencia no es necesariamente un estado de relajación. Esto es mucha gente lo confunde, porque tú puedes estar en un estado de coherencia y estar activo, que es la típica sensación que tienes cuando estás pues muy motivado, con las pilas puestas, con muchas ganas de hacer cosas, súper enfocado, fluyendo con el universo, como decimos. Y eso es un estado de coherencia, pero en modo activo, se llama en modo simpático. Cuando tu sistema nervioso simpático está activado, pues estás en coherencia, pero estás muy activo. También es muy importante para tu intuición. Eso es otra cosa que vale la pena mencionar, sobre todo para nosotros que trabajamos con la energía, porque la sede de tu intuición está en el corazón. El Instituto HeartMath hizo un experimento con el corazón, donde conectaron unos voluntarios a un electrocardiograma y a un electroencefalograma, midiendo las ondas de ambos para ver cuáles de los dos reaccionaba primero. Entonces proyectaban una serie de imágenes en una pantalla de forma aleatoria, un ordenador proyectaba imágenes aleatorias que provocaban una respuesta emocional en los voluntarios y medían el tiempo de respuesta del cerebro y el corazón, y vieron que el corazón respondía antes que el cerebro a la imagen. Entonces básicamente lo que pasaba es que el corazón daba su opinión sobre la imagen y transmitía esa opinión al cerebro. Bien, hasta ahora pues interesante, pero uno de los investigadores, que me imagino que no tenía vida porque se dedicaba a estudiar los datos con más precisión, descubrió algo muy importante, que el corazón estaba respondiendo a las imágenes antes de que aparecían en pantalla. Y eso es muy significativo, o sea, el corazón percibía la imagen que iba a aparecer y reaccionaba a la imagen antes de que apareciera en pantalla, y eran imágenes aleatorias. Y eso es lo que nosotros llamamos intuición. Por lo cual el corazón intuye situaciones, y de ahí viene esa palabra, o sea, esa expresión en castellano, me dio una corazonada, tuve una corazonada. Pues cuando decimos tuve una corazonada, pues es por eso, porque la sede de la intuición es el corazón. Pero, ¿qué es lo que pasa? La segunda parte de usar la intuición es poder interpretar esa intuición, porque si tu corazón te está enviando señales intuitivas pero no sabes interpretarlas, pues de poco te sirve. De hecho, al revés, muchas personas dicen, no, yo cada vez que sigo el corazón me equivoco, o yo cada vez que dejo que mi intuición me guíe, pues lo paso mal. La gente suele comentarlo mucho con las relaciones, ¿no? Es que, oh no, yo me dejo llevar por mi corazón y siempre me dan, ¿cómo se dice? Me dan calabazas, sí, eso. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que está pasando?
lo que está pasando es que no están interpretando correctamente las señales que está dando el corazón. Porque tú ves una persona y tu corazón te manda una señal intuitiva sobre esa persona. Pero si no eres capaz de interpretar si esa señal es ama a esa persona o sal corriendo, pues te equivocas, interpretas mal la señal del corazón. Y eso es el problema. Entonces, pues, ¿cómo lo solucionamos? Por ahí lo solucionamos con trabajando también nuestra sabiduría, que energéticamente está en la glándula pineal, o lo que muchos llaman el tercer ojo. Entonces, combinando la intuición con la sabiduría es una cosa esencial. Es una de mis posiciones preferidas cuando me doy Reiki. Me pongo una mano en el corazón y me pongo otra mano en el tercer ojo. Y así incremento la conexión entre las dos. Si te interesa, pues hay varias meditaciones que yo he subido a la web medita.es. Te voy a poner la web aquí, medita.es. En esa web pues hay varias meditaciones justamente pues para desarrollar tu intuición y para desarrollar tu sabiduría y para conectar ambos puntos. Pero simplemente con darte Reiki en esos dos puntos pues es fenomenal. Yo lo uso sobre todo cuando estoy en situaciones que tengo que tomar decisiones. Si tengo que tomar una decisión, bueno, uso una técnica de coherencia cardíaca específica que se usa para tomar decisiones, pero aparte de eso, aumento la cantidad de Reiki que me doy al corazón y al tercer ojo, justamente pues para fortalecer esa conexión energética entre los dos puntos, porque yo he hablado del biofeedback fisiológico, pero también hay un importante biofeedback energético entre los dos puntos. ¿Bien? Muy bien, pues básicamente eso es lo que yo quería contar sobre el tema de biofeedback, así que a partir de ahora pues puedes empezar a escribir tus preguntas en el chat. No te aparecerá inmediatamente la pregunta que has escrito, lo veo yo en mi lista y las voy publicando a medida que las voy respondiendo. ¿De acuerdo? Así que mientras escribís, pues yo me voy a fumar mi pipa. Pues sí, efectivamente, Concha, la mente es muy poderosa. Yo me recuerdo también a una vecina de mi madre en Benidorm, Sadie Thomas, que era una señora inglesa. En Inglaterra, cuando cumples los 100 años de edad, la reina te envía un telegrama. Ella decía que iba a vivir los 100 años hasta que recibía el telegrama, y efectivamente cumplió los 100, recibió su telegrama y a las 2 semanas pues había fallecido, así que estoy totalmente de acuerdo. Pues sí, Elena, la intuición es física, la intuición es en el corazón, pero de nuevo, físico es muy relativo. Para mí la intuición es física energética, porque yo no puedo separar la energía de lo físico, así que desde mi punto de vista, pues las dos cosas están relacionadas. Bueno, sí, hombre, desde luego la menopausia puede ser un proceso natural, pero como te tomas la menopausia, eso sí que es un proceso mental. Esto se ve mucho en la medicina moderna, que la medicina moderna ha convertido la menopausia en una enfermedad. Ahora hay fármacos para la menopausia, cuando en realidad la menopausia es un proceso natural, que si se vive como un proceso natural, pues no tiene efectos secundarios y no se pasa mal. Lo que pasa es que si se medicaliza y se convierte en una enfermedad, pues entonces pues es negativo. Sí, Merche, pues efectivamente, cuando intuyes algo, te fijas en la emoción, pues efectivamente pues es correcto, porque la intuición al fin y al cabo es una emoción generada por el corazón. Sí, Jason, efectivamente, es increíble cómo nuestro cuerpo está perfectamente coordinado con la mente. Ahora lo que tenemos que aprender es a coordinar las dos cosas, o sea, saber cómo coordinar la mente
con el cuerpo para crear esa armonía. Sí, Conchi, la verdad es que no me acuerdo, pero si tecleas en la búsqueda, por ejemplo, intuición o corazón, pues te van a salir todas las meditaciones relacionadas con eso, porque creo que hay varias. Pues Jason, eso es muy difícil decirlo, porque depende de la persona y depende cuánto lo practicas. Yo he visto unas mejorías en muy poco tiempo. Un alumno que hizo el curso de coherencia cardíaca hace un año, por ejemplo, pues me parece que en 2 meses había eliminado su medicación para la hipertensión porque ya no la necesitaba. Los resultados suelen ser bastante rápidos, pero ojo, hay que practicarlo. Bueno, Elena, comentas que podíamos ralentizar el proceso con coherencia cardíaca. Pues por supuesto que sí, porque si mantenemos un estado de coherencia, evitamos ese envejecimiento porque estamos segregando la hormona DHEA. Pero al mismo tiempo también quiero decir que justamente tú mismo pones que es un proceso natural. El proceso de envejecer es natural, y el proceso de morir es natural. O sea, la vida es un constante ciclo de vida y muerte. Lo que pasa es que lo que sí que te puede ayudar coherencia es cambiar de nuevo este concepto de morir enfermo, y centrarnos en el concepto de simplemente morir de viejo. Es algo de nuevo que tenían nuestros abuelos muy claro como concepto, que tú te morías de viejo, no te morías de una enfermedad. Entonces, coherencia lo que puede ayudarte es pues para que el proceso de envejecimiento sea un proceso natural y no un proceso degenerativo por enfermedad. Sí, Alicia, coherencia cardíaca pues es donde quizás más trabaja, regula la tensión tanto alta como baja, como dices. Muy bien, pues estamos llegando al final de la tutoría, así que si tenéis alguna última pregunta, tenemos unos minutos antes de terminar. Bueno, coherencia cardíaca es una técnica física, o sea que trabaja con el corazón a nivel físico, por lo cual hacerlo a distancia es un poco difícil porque realmente es una técnica para ti mismo o para enseñar la técnica a otros. Requiere distancia, o sea, trabajar a distancia es más bien algo energético. Pues sí, Elena, efectivamente, tanto la depresión como la ansiedad y las fobias son ese mecanismo EGHPA que comenté antes, que está permanentemente activado. Entonces, si practicas coherencia, lo que estás haciendo es desconectando ese EGHPA. Pues de nada, encantado. Como siempre, me encantan estas tutorías para poder compartir estos momentos con vosotros. Pues gracias a ti, Nancy, también.
Y a ti, Elena. Y gracias por estar aquí conmigo. Pues vamos a terminar. Me queda un favor. Me encantaría que entraras en nuestra página de Facebook de la Federación y pusieras pues algún mensaje pues sobre tu experiencia con el aula virtual. Si perteneces al grupo, puedes publicarlo en el grupo. Pongo aquí en la dirección del grupo. O si no perteneces al grupo, pues la página de la Federación. En la página de la Federación está el mensaje con el evento en sí, y pues sería fenomenal si pudieras entrar dentro de la página del evento y dejar tu comentario sobre lo que te ha parecido el aula. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a vosotros y un abrazo muy grande. Y os dejo con un poquito de música de Ludovico hasta que apague la transmisión, ¿vale? Así que pues un abrazo a todos.